Ya con nuestra hojita de Word abierta, vamos a comenzar planificando cuáles son los archivos que tenemos en nuestro dispositivo y cómo lo vamos a ordenar. Primero que nada tendremos documentación. Si yo agarro esta línea y le marco viñeta, ¿vale? Luego cada vez que yo toque Enter, él me va a generar un nuevo elemento. Pero si yo toco la tecla tabular, me va a permitir hacer un subelemento. Entonces digamos que esto que está aquí va a ser la carpeta principal. Y esto que va a estar acá va a ser la carpeta secundaria. Dentro de documentación podremos tener documentos de identificación, donde podremos tener acá DNI, NIE, cédulas, permisos de conducir, pasaportes, etc. Entonces podríamos acumular acá todo lo que tenga que ver con la identificación de una persona. Luego podríamos tener un campo para vehículos. En vehículos, si hay más de uno, podríamos crear una subcarpeta que se llamaría marca, modelo, año, ¿ok? Por ejemplo, Honda CB750A 2023, ¿de acuerdo? Este sería el ejemplo del nombre de la carpeta. Este de acá sería el nombre de la carpeta, lo voy a subrayar. Y dentro de esta carpeta tendríamos título de propiedad, contrato de compraventa, libro de revisiones, facturas, seguro, siniestros, multas y cualquier otra cosa que tenga que ver con ese vehículo. Doy Enter. Ahora si quiero volver al nivel anterior, presiono mayúscula tabular. Ahora vamos a colocar una carpeta que va a ser vivienda. Dentro de vivienda, si por ejemplo estamos alquilados, creamos una carpeta que sea alquiler, ¿vale? Y dentro de ella una subcarpeta que la llamaremos de la siguiente manera. Pondremos primero el año, seguido de la calle y del número del portal. Dentro de esta carpeta, nosotros podríamos colocar lo siguiente. Por ejemplo, recibos de alquiler o transferencias de pago, gastos de comunidad, mantenimientos, seguro, reparaciones, etc. Todo lo que tenga que ver con esa propiedad durante el tiempo que hemos estado alquilados. Doy Enter y vuelvo al nivel anterior. Ahora imagínate que en lugar de estar alquilados, estuviéramos en una propiedad que sería nuestra. Entonces colocamos aquí propiedad. Dentro de propiedad también la llamaríamos de la misma manera. Año, calle y número. Por ejemplo, quedaría así. Y aquí colocaríamos todos los gastos que tengan que ver con esta propiedad. Por ejemplo, en caso de que esté con una hipoteca, recibos de pago de la hipoteca, impuesto de bienes inmuebles, mantenimientos y reparaciones, gastos de comunidad y cualquier otro gasto que tenga que ver con la propiedad que está a tu nombre. Todo esto que tenemos acá englobaría dentro de documentación y si lo quieren hacer un poquito más específico podríamos colocar personal, documentación personal. Ahora tenemos esta parte cubierta, vamos a dar mayúscula tabular, mayúscula tabular, mayúscula tabular. Ahora podríamos tener acá otra carpeta principal que se llame trabajo. Aquí podríamos tener, dependiendo de nuestro tipo de trabajo, una carpeta para clientes y aquí podríamos tener cada uno de los datos importantes del cliente, que serían por ejemplo razón social o nombre, código de identificación fiscal o número de identificación fiscal, teléfono, correo y dirección, por ejemplo. Podríamos tener otra carpeta de proyectos, donde dependiendo del tipo de proyectos tendríamos subcarpetas para cada uno de los proyectos. Y cada una de estas tendría un nombre de proyecto y el nombre para cada una de estas carpetas sería el año, el mes y el nombre del proyecto. Esto quedaría, por ejemplo, de esta manera. Dentro tendría que estar toda la documentación. Por ejemplo, contrato, recibos de pago, facturas, contenido multimedia si fuera necesario y cualquier otra cosa que pueda tener algo que ver con el proyecto. Conforme vamos ampliando nuestro mapa de organización, se nos van a ir ocurriendo nuevas cosas para agregar. Por ejemplo, en la parte de vivienda podríamos agregar una categoría o una subcarpeta de servicios, donde crearemos una subcarpeta para cada servicio. Por ejemplo, teléfono, internet, que suelen venir del mismo proveedor, televisión, gas, luz, agua, etc. Y esa categoría de servicios tendrá el año al final del nombre. De manera que cada año,
crearás una nueva carpeta de servicios donde incorporarás todas las facturas de todos los servicios que tengas contratado en esa propiedad. Aprovecharemos esto y también lo aplicaremos para las de propiedad o las viviendas propias. Fíjate cómo cada vez vamos hilando aún más los archivos que necesitamos organizar. Tú puedes agregar cuantas cosas se te ocurran. Aquí en la sección de trabajo, a mí también me gusta agregar una sección de impuestos como una subcategoría de trabajo, donde tendríamos, por ejemplo, la declaración de la renta, cuotas de seguridad social. Esto sobre todo para el caso de los que son autónomos o que trabajan por cuenta propia. Sin embargo, los que trabajan para una empresa también deberían tener su renglón de impuestos donde vayan almacenando toda esa información importante para poder llevar el control de todo. Otra cosa que también es importante son las famosas notificaciones. Notificaciones electrónicas de Hacienda, de Seguridad Social, de tráfico, etc. Entonces eso entraría aquí arriba dentro de documentación personal. Al final del capítulo les voy a dejar un enlace para que se puedan descargar este fichero y ustedes lo puedan modificar como mejor les parezca. Ahora vamos a hablar de la estructura de los nombres que va a tener cada archivo. Por ejemplo, si aquí tenemos en identificación, tenemos el DNI, lo deberíamos llamar DNI seguido del nombre del titular y el año en que lo sacaron. Por ejemplo, si yo saqué el mío en el 2023, el mío quedaría así. Este sería el nombre para mi DNI. Lo mismo si en vez de DNI tienen NIE o tienen cédula, quedaría igual. Sería el nombre del documento o las siglas del documento, el nombre del titular, por lo menos con el primer apellido, y el año en el que lo sacaron, ¿vale? Esto para todo sería muy cómodo. Por ejemplo, pasaporte. Este sería el nombre del archivo donde yo tenga guardado mi pasaporte, porque esto luego me va a permitir poder encontrarlo en un momento, ¿vale? Y aquí hablamos de que la carpeta de los vehículos tendría que tener esta nomenclatura. Por ejemplo, esto sería el nombre de la carpeta, pero título de propiedad seguido de los datos del vehículo. Porque luego, cuando yo les enseñé a hacer la búsqueda avanzada, imagínate que no quieres tener que hacer todo el recorrido del mapa de carpetas, sino que tú quieres tocar un botón y simplemente escribir, por ejemplo, Honda CB 750A o Honda CB, y que ya te salga todo lo que haya en el ordenador referente a la Honda. Claro, te va a salir título de propiedad, te va a salir compra-venta, te va a salir todo, si lo tienes con la nomenclatura correcta. Todo esto al final tendría, al final del nombre, las siglas PDF, porque normalmente esta documentación la vamos a guardar en formato PDF. No recomiendo guardarla en formato JPG, que es formato foto, ya que pierde calidad y al final es más cómodo tenerlo en PDF. Continuamos con los recibos de alquiler. Podríamos tener recibo de alquiler o recibo alquiler seguido de el año y el mes de ese recibo. Por ejemplo, si fuera 2016-08 y luego el nombre de la calle y del piso, ¿vale? Esto te quedaría así. Recibo de alquiler. Entonces lo vas a tener siempre ordenado uno detrás de otro y va a ser muy fácil de consultar, de buscar o de agrupar, porque luego tú, como los vas a tener todos seguiditos consecutivos, luego podrías agarrar, seleccionar todos los del 2016 y meterlos en una carpeta que sea 2016. Y luego así, 2017 en adelante. Por ejemplo, para los gastos de comunidad sería gastos de comunidad y el mismo sistema que le aplicamos al del alquiler. El año y el mes al que corresponde ese recibo y el nombre de la calle y el portal. Luego, para los mantenimientos, lo mismo. Dejamos la palabra mantenimiento y volvemos a agarrar el año y el mes en el que se hizo ese mantenimiento. Fíjate cómo todo va empezando a tener sentido. Incluso aunque no lo tuvieras guardado en subcarpetas diferentes, esto al organizarlo por nombre, te los clasificaría todo lo que es recibos de alquiler juntos, en orden en el que se ha pagado, todo lo que son gastos de comunidad, todo lo que son mantenimientos. Y de la misma manera,
para seguro, para reparaciones y para todo lo demás. Se aplica de la misma forma para los servicios de telefonía, internet, lo que sea. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Imagínate que tuvieras contratado Movistar, ¿vale? Tendrías acá el servicio de Movistar y el nombre del archivo sería así: Movistar, el año y el mes al que corresponde y la dirección en la que lo tienes contratado. De esta manera tendrías eso organizado, vamos, maravilloso. Aplicaríamos la misma estrategia para nuestra vivienda propia y para los datos del cliente. Por ejemplo, aquí, como dijimos, proyectos, año y mes del proyecto en el que se realizó, seguido del nombre del proyecto. Incluso pueden agregar las iniciales del cliente. Y para cada uno de los archivos, por ejemplo, contrato, agarraríamos todo el nombre de la carpeta, copiar y lo pegamos. Entonces tendríamos que cuando nosotros en el buscador colocáramos la palabra contrato, nos saldrían todos los proyectos. Pero ahora imagínate que nosotros pusiéramos en la búsqueda contrato 2023, nos saldrían todos los contratos que hicimos en ese año. O si pusiéramos adicional el mes, nos daría el resumen de todos los contratos que se hicieron en un mes determinado de un año específico. Esto nos va a dar muchísimo juego y nos va a ahorrar muchísimo tiempo al momento de buscar información que tengamos guardada. Cuando acá tenemos, por ejemplo, el tema de recibos de pago, aquí colocaríamos recibo de pago del año y mes del proyecto. Y si, por ejemplo, tienen especificados X cantidad de pagos que tendrá el proyecto, por ejemplo, 50% al principio y 50% al final, podrías colocar acá 01-02, como indicando que es el pago 1 de 2. Y luego, cuando registren el segundo pago, le ponen 02 de 2. Y entonces de esa manera tienes registrado incluso en el orden en el que les realizaron esos pagos. Para la parte de impuestos, igual, declaración de la renta del año en el que lo estén haciendo. Por ejemplo, 2023. Y por ejemplo, para las cuotas de seguridad social, aquí lo que pueden hacer es colocar cuotas seguridad social o simplemente seguridad social. Ponen el año y el mes en el que les está llegando ese recibo o esa cuota. Otra cosa interesante es que al momento de nombrar los archivos, a mí me gusta colocar la primera letra en mayúscula, sobre todo cuando hay varias palabras. Por ejemplo, aquí en declaración de la renta, si nosotros las ponemos así, cada primera palabra en mayúscula, visualmente es más fácil de leer. También hay gente que le gusta colocarlo en mayúscula, también es válido. Lo que sí les recomiendo es que eviten utilizar puntos y barras diagonales, o comúnmente llamado slash. ¿De acuerdo? En algunos sistemas, como por ejemplo en las bibliotecas de Mac, cuando tú creas una carpeta y dentro del nombre metes una barra diagonal, se te crea una subcarpeta. Te descoloca totalmente tu árbol de carpetas. ¿De acuerdo? Entonces, evitamos en lo posible utilizar ni acentos, ni barras diagonales, ni puntos dentro de los nombres de los archivos ni de las carpetas. Con todo esto claro, podemos pasar al siguiente módulo, que sería árbol de carpetas.